Saludos. En primer lugar, felicitamos a todos los que han llegado a este vídeo o a los que en un futuro lleguen a este vídeo que hace el número 5 de la serie dedicada al espacio, la serie que titulamos Geosacra. Y nos felicitamos y felicitamos a todos porque estamos en una época que nosotros calificamos como final de un periodo y estamos descubriendo lo que había estado oculto y silenciado desde siempre. Y entonces nosotros ya este vídeo número 5 pues le damos el nombre de lo que denominamos el último paradigma, el paradigma final, que se denominaría la Tierra cóncava. La Tierra cóncava, el paradigma definitivo que nos favorecerá la comprensión de nuestro hogar, el sitio donde hemos nacido y donde pereceremos, nuestro cuerpo físico, pero no estamos seguros si también perecerá la conciencia. Y si no es así, pues tenemos la fortuna de descubrir y compartir este conocimiento de, dijéramos, la real forma o la más exacta forma y función de la dimensión que estamos habitando, que llamamos Tierra. Por eso decimos, Tierra cóncava, el último y definitivo paradigma, que naturalmente tendremos que ir decodificando progresivamente. Pero si no estuviésemos seguros a un 90% de su realidad, no perderíamos ni un segundo haciendo estos vídeos. Bien, pues tenemos que remontarnos o retrotraernos al vídeo número 4 donde lo dejamos. Y desde ahí vamos a seguir de un modo breve, pero si lo han percibido, estamos dando, dijéramos, pinceladas progresivas para hacerlo, dijéramos, asimilable, y también para ir convenciendo, dijéramos así, entre comillas, a otros investigadores con otros modelos que nos han facilitado comprensión, pero que nosotros queremos facilitarles también la nuestra. Por supuesto, cada persona es libre y responsable de su, dijéramos, de su puzzle de comprensión. Pues bien, vamos a retrotraernos al vídeo número 4 de esta serie donde lo dejamos. Vamos a retrotraernos y nos quedamos en las claves de comprensión de este modelo que nosotros dijimos que le dábamos tanta importancia al modelo en sí como a la metodología o al instrumento que nos ha llevado a él. Y dijimos que era un pensamiento simple y profundo, que lo señalamos aquí, pensamiento simple y profundo, que es el de nuestro sistema, vamos a decirlo así, y que debiera ser el sistema establecido en esta dimensión desde el principio, porque es el modelo natural. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo, que es el lógico y el material, vamos a decirlo, para movernos aquí, y también tenemos el hemisferio derecho, que es el intuitivo y el que percibe lo que no es perceptible por los sentidos. Pero lo que se ha impuesto aquí, lo que tenemos actualmente, y estamos desde que nacemos
en las escuelas, etcétera, etcétera, es el pensamiento complejo y superficial. Ese pensamiento es el de la ciencia, que totalmente pues va complejizando. Y entonces solamente unas personas, los expertos, los científicos, son los que poseen la verdad. Y de esa manera se establece la pirámide. Bien, pues nosotros dijimos, porque evidentemente salta rápidamente a la vista, nada más que nosotros estuvimos hablando del concepto de nuestro éter. Dijimos que nuestro modelo no es científico totalmente, de un modo total, pero a un 50% desde luego que sí es científico, pero no de un modo total. Y entonces nosotros sabemos que esta calificación de nuestra parte a muchas de las personas que nosotros mismos hemos estado muchos años adoctrinados en la ciencia que tiene la verdad, pues les echará para atrás y dirán, bueno, si no es científico, ¿para qué vamos a seguir atendiendo a este personaje que nos habla de filosofía y no nos habla de ciencia cuando la ciencia es lo verdadero? Entonces, nosotros vamos a cuestionar esa manera de pensar. Vamos a cuestionar esa manera de pensar que es la que está impuesta. Y lo vamos a hacer porque nuestro modelo, como debiera ser y como es de hecho, pues no se basa en una parcialidad, sino se basa en una totalidad. Y entonces nosotros vamos a hacer que nos preguntemos, que seamos honestos con nosotros mismos y nos preguntemos, ¿quién pensamos que realmente tiene el mando, tiene el poder en esta dimensión Tierra? ¿El hemisferio izquierdo, lógico y racional y científico? ¿O el hemisferio derecho, que es intuitivo, pero también nos habla de otro conocimiento como es la creencia y como es, por ejemplo, la religión? Entonces, así, por ejemplo, en un primer, dijéramos, momento reflexivo, nosotros diríamos, sin duda, el poder lo tiene la banca, el poder lo tiene, dijéramos, los políticos, el poder lo tiene el ejército, diríamos en un principio. Esos son los que realmente mueven todo. Esa sería nuestra primera percepción. Pero si nosotros profundizamos más y vemos quiénes son los autores, veremos en el polo que parece dominarlo todo, que es el científico, el de los expertos, pues vemos ahí que sería, dijéramos, la ciencia, vamos a decirlo así, los políticos, los expertos, los que saben. Pero ¿quiénes estarían en el otro polo, en el polo del hemisferio derecho? Pues los que simplemente pues dan ideas que no son ni manipulables, ni empíricas. Así tenemos, por ejemplo, a la religión. La religión no es manipulable, la religión es cuestión de fe. Y entonces en este polo, en el polo del hemisferio derecho, pues nos encontramos desde siempre al brujo, al chamán y al sacerdote. Y en el cambio, en el otro polo, pues nos encontramos al militar, al político y al rey. Vamos a decirlo de esta manera. Y honestamente, si analizamos esta realidad más a fondo, pues veremos que no está claro quién es el que manda. Veremos que no está claro quién es el que manda, pero sí estamos seguros que los dos funcionan al unísono. Si vemos estos modelos desde un punto histórico, vemos que los modelos arcaicos, es decir, de las sociedades primitivas, el que dominaba totalmente era el hemisferio derecho, era el chamán, el brujo y el sacerdote. Repasemos la historia y veremos que ahí la ciencia no pintaba nada, era secundaria totalmente. Pero ahí el sacerdote o la divinidad, entre comillas, divinidad, pues es la que mandaba. Y era, dijéramos, la cuestión de la fe. Pero progresivamente y actualmente vemos que aparentemente pues es el polo izquierdo, es la ciencia, los expertos. Pero si profundizamos más, a lo mejor llegamos a comprobar que el que alecciona a estos expertos, el que alecciona a estos científicos,
Y el que tiene la última palabra, pues es más bien el brujo y el sacerdote. Esto cada persona debe de realmente analizar la experiencia concreta y llegar por sí misma a su, dijéramos, a su comprensión. Nosotros decimos, funcionan al unísono. Nunca verán a un sacerdote en contra de un militar o de un científico. Aparentemente, en escaramuzas sí, en escaramuzas históricas, como a lo mejor en determinado momento un Galileo parece que está en contra de un poder eclesiástico, aparentemente. Pero si lo vamos viendo en el tiempo, vemos que los dos están realmente siguiendo un mismo programa. Entonces, nosotros no queríamos hablar de una entidad en esta serie, pero nos vemos forzados a hacerlo, porque es la entidad que, si quieren, tómenlo como un concepto abstracto. Pero ese concepto abstracto que nosotros preferimos decirle entidad es la que realmente, pues, dirige esta dimensión y la dirige desde el principio. Y nosotros, para buscar un término neutro y que cada persona por sí misma, pues, dijéramos, lea entre líneas lo que nosotros queremos decir, pues llamamos a esta entidad, la llamamos el GED. El GED sería el gestor exterior dimensional. Abreviando a la derecha, podemos decir G, gestor exterior. Y con el mismo fonema vibratorio G, pues también le dicen muchos de sus, dijéramos así, seguidores, le dicen el jefe. Pues muy bien. Ese gestor es el que realmente pues reconduce tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, realmente. Y nosotros aquí solamente vamos a ver un punto inicial nada más, que su función, su acción, ¿cuál sería? Pues sería con respecto a la dualidad. Vamos a analizar solamente un punto, en otros vídeos quizás analicemos más. Con respecto a la dualidad, que la dualidad natural es necesaria, pues él fomenta la división y fomenta el enfrentamiento, fomenta la dualidad enfrentada. Eso es una de sus acciones. Otra de sus acciones fundamentales es que minimiza o anula uno de los polos. Así, por ejemplo, el polo este que estamos diciendo actualmente del intuitivo, pues lo tiene totalmente relegado, porque precisamente la ciencia se ha convertido en una nueva religión. Los científicos son los que saben. Eso aparentemente, como ya hemos dicho. Entonces, anula toda la parte del hemisferio derecho. Y nosotros no la anulamos, esa parte, porque la consideramos imprescindible en toda nuestra teoría de la Tierra cóncava. Y otro punto que también, otra acción que hace de un modo muy civilino este G, o este GED, este gestor exterior, pues sería que lo vemos actualmente, es que llega incluso a negar el poder de los dos polos, que sería el hemisferio de nuestro pensamiento lógico y de nuestro pensamiento intuitivo. Llega actualmente a anularlo, y lo hace fomentando teorías como por ejemplo la teoría del holograma. Conocemos a muchos buenos investigadores que han llegado a la conclusión de que esto en realidad es totalmente un holograma. Y entonces esto también es debilitar totalmente nuestro poder, es debilitarlo totalmente. Porque si creemos que todo es un holograma, realmente es que no servimos para nada. Es que nuestros dos hemisferios no sirven. Pero nosotros decimos, es un engaño total. Sirve muchísimo, es lo que más sirve, es lo que está más cerca, porque está siguiendo el mismo esquema, vamos a decirlo claramente, del creador de la manifestación, nuestros dos hemisferios. Pues bien, esto para explicar cómo se forma esta, dijéramos, adoctrinación de tal modo que solamente lo científico es lo valioso y lo verdadero. Entonces, si atendemos a lo que estamos diciendo, pues diremos, pues posiblemente realmente es una cosa, es una actitud y un pensamiento hipócrita, porque a la hora de la verdad vemos que estos científicos pues se someten todos
de un modo reverencial y de un modo totalmente entreguista, dijéramos. ¿A quién? Al brujo, al chamán y al sacerdote se entregan. No queremos tocar mucho este tema, pero tenemos que decirlo para que cada persona se plantee y no descarte tampoco lo que nosotros estamos exponiendo, este sistema o este modelo de la Tierra cóncava, porque somos coherentes y consecuentes y no podemos prescindir de los dos hemisferios. Bien, entonces nosotros también con respecto a nuestro modelo tenemos que decir que vamos a poner en funcionamiento los dos hemisferios y vamos a ir lo que se llama formando una cosmogénesis, es decir, cómo se va formando este conocimiento de esta teoría desde un principio. Y así de esta manera, pues realmente no será algo externo, sino como sabemos que cada persona tiene esta capacidad de usar los dos hemisferios, pues seguramente pues llegarán, algunos no, pero otros sí, a ir a la convicción de ya no es porque alguien lo diga, sino es porque ellos mismos están viendo que este debe de ser el funcionamiento más real, aunque no sea del todo científico. Bien, vamos a pasar para ir concretando un poco más, porque esta es una parte más teórica, pero tenemos que decirlo así, porque tenemos que dar estos puntos. Y entonces tenemos que decir que con el concepto nuestro que le hemos dado al éter, con un concepto del que vamos a hablar brevemente, de lo que es la concavidad y la convexidad, que son las dos caras de los dos polos necesarios y que se plasman en nuestra dimensión y en nuestra Tierra, como la concavidad de la superficie terrestre y la convexidad del domo, se plasman dijéramos así, en nuestro punto existencial. Nosotros vivimos aquí limitados por el domo y por la superficie. Entonces, con estos conceptos, con el concepto de convexidad, de concavidad, con el concepto de éter y con el concepto de tierra cóncava y del pensamiento simple, profundo, con esos tres ejes de los que hemos hablado, no solo en este vídeo, sino otros, pues la misma persona ya puede ponerse a ir por sí misma formando su puzzle, aparte de lo que nosotros le vamos a seguir ofreciendo. Entonces, vamos a centrarnos ahora en un punto más concreto, como es el modelo que nosotros estamos, entregando o decodificando en oposición a, dijéramos, en oposición, en un principio, a la Tierra plana, porque nos interesa mucho, porque es explicativo para nuestro modelo, nos interesa mucho una controversia que se ha dado en el grupo de Facebook que se denomina Tierra plana. Entonces ahí pues existen, dijéramos, discusiones o puntos de vista de terraplanistas y no terraplanistas. Es decir, los no terraplanistas serían los tierraesferistas, los de la Tierra tal como actualmente se concibe, como una esfera convexa. Entonces, nos interesa mucho, lo pueden buscar en ese muro porque está de varias semanas anteriores, esa controversia. Entonces, uno de los comentaristas, nosotros vamos a decir sus iniciales, que es un terraplanista, pues, cuyas iniciales son IH. Entonces, IH, dando sus razones a otro tierraesferista que le discute, le dice esta prueba muy evidente, que la estamos viendo aquí, que esta sería la Tierra esférica y esta sería la Tierra plana. Pues muy bien, el terraplanista le dice, para contradecir al terraesferista, le dice: yo veo una isla que esté situada a 16 kilómetros y que tiene ella unos 12 metros de altura. Y dice, y eso es comprobable, lo cual sería imposible en la Tierra esférica, porque en la Tierra esférica
esta curvatura que se está produciendo se te va hundiendo el horizonte a determinada distancia, de tal manera que tú ya no podrías verlo. Esto está muy bien especificado en otros vídeos. Ya hemos hablado de unas tablas de hundimiento del horizonte. Y entonces él le da esa explicación y le dice, esto es incuestionable. Porque nosotros añadimos, no solo a 16 kilómetros se ve lo que no debiera verse, sino incluso a 100 kilómetros, incluso con aparataje especial y con días especiales, pues incluso hasta 200 kilómetros se puede ver. Y eso es incompatible con una tierra esférica debido precisamente a la curvatura. Es imposible. Pero IH pues le da esa prueba. Nosotros esa prueba la consideramos irrefutable de que no es esférica. Pero el tierra esferista pues le da también otra, dijéramos, prueba en contra. Y le dice, mira, con un telescopio que te busques de los mejores, pues ves en situaciones especiales, si anulamos, por ejemplo, las distintas, si nos ponemos en un punto elevado suficiente, a una altura suficiente, y quitando el efecto con tecnología especial, por ejemplo, vamos a suponer tipo láser, vamos a suponer que quites a lo mejor la niebla y tú puedas ver el horizonte, pues le dice, si la Tierra fuese plana como tú dices, pues desde, por ejemplo, desde Europa, por ejemplo, esto ya lo decimos nosotros, pues tú mirarías a Australia, desde Europa a Australia, y si fuese plana, con ese aparato moderno, telescopio, y en ocasiones y en condiciones especiales atmosféricas, tú tendrías que ver a Australia, si fuese plana. Entonces tiene razón, no podemos decirle que no tenga razón. Pero él sigue afirmando, dice, y no verás a Australia, porque evidentemente existe una curvatura de unos 90 grados, que te harían imposible esa visión, porque esos 90 grados serían la esfericidad y no podrías verla. Entonces quiere decir que no es plana. Entonces está muy interesante estos dos puntos de vista para lo que nosotros queremos llegar. Porque el terraplanista tiene razón con respecto a la visión que él nos da, que él ve. Por tanto, no es esférica. Porque si fuera esférica no podría ver, por ejemplo, a 100 kilómetros, ni con una cámara. Pero nosotros decimos, el tierra esferista que le dice que no es plana, precisamente porque con esa prueba del telescopio no vería a Australia, pues también tiene razón. Entonces, ¿cuál sería la solución a este dilema? Pues, y aquí queremos llegar nosotros, pues la solución, porque los dos tienen razón, la solución sería esta que tenemos aquí. La Tierra cóncava. La única solución totalmente coherente. Por eso nosotros queremos que ya un mayor número de terraplanistas y progresivamente tierraesferistas pues se centren en este nuevo paradigma que es el real y el explicativo y el verdadero, y por muchas más razones que vamos a ir dando y proponiendo, pues confiamos en que personas de mente abierta pues lleguen a adoptarlo. Y vamos a decir por qué. ¿Por qué tiene solución ese dilema? Tiene solución ese dilema porque efectivamente en esta superficie, porque la superficie terrestre sería esta línea de fuera, pero esta línea sería el domo. Sería el domo, una barrera, vamos a decirlo de esta manera, como de cristal, que no te deja pasar, y nosotros estamos aquí, en esta parte inferior. Entonces, claro, desde aquí, con un telescopio, con unos prismáticos simplemente, o incluso con vista, pues tú puedes ver muchísima más amplitud de horizonte. Tú puedes ver ese efecto que puedes ver a los 16 kilómetros ves. Incluso como la luz misma se te dobla también, pues incluso profundizas más y puedes ver a 100 kilómetros y a 200, pero no totalmente, pero muchísimo más. Entonces tiene razón, este modelo cóncavo pues da explicación a lo que te está diciendo el terraplanista.
Pero también da razón a lo que te está diciendo el tierra-esferista, porque aunque tú tengas un telescopio y estés aquí en el, vamos a decirlo, en el hemisferio norte y Australia esté aquí en el hemisferio sur, pues tú, evidentemente, el domo te impedirá esos 90 grados que tu visión llegue ahí, porque estará el domo que te impide llegar a verlo. Entonces también desde ese punto de vista tiene razón el tierra esferista. Pero no tendría incluso ni que estar en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur, sino incluso en un mismo hemisferio, de un hemisferio norte, en un determinado ángulo, a hemisferio norte en el otro, tampoco lo verías, porque tu visión te la impediría el domo, aunque avanzaría mucho más que en el otro modelo esférico, pero te la impediría llegar totalmente. Entonces, esto para nosotros es, dijéramos, la explicación. Por eso nosotros, ya no solo por esto, sino incluso por la cosmogénesis, principalmente, no tenemos duda de que el único modelo más real, no tenemos duda, un 90% es el modelo de la Tierra cóncava. Pero tendremos que ir explicándolo, evidentemente, porque desde una primera impresión, pues se nos hace difícil cambiar el paradigma anterior con este. Se nos hace difícil. Entonces tendremos que explicar, por ejemplo, algunos de los comentaristas que nos han expuesto dudas. Por ejemplo, en el modelo esférico, una duda que tienen razón también los de la Tierra plana es que un avión a la velocidad que va tendría que ir corrigiendo su vuelo para no salirse. Tienen razón. Pues entonces eso aplicado aquí pues también da una incoherencia aparente, porque tendría que ir corrigiendo el avión que va a mucha velocidad próxima a los 1000 kilómetros por hora, pues tendría que ir corrigiendo su dirección para no chocar con la concavidad, dijéramos. Entonces tendremos que dar explicación de eso, y la vamos a dar, por supuesto que sí, la vamos a dar porque tiene explicación. También tenemos que dar explicación, por ejemplo, otra cuestión que tratan muchos de los terraplanistas es que el agua no se curva, Entonces, eso también tendremos que darlo y tiene su explicación aquí que la daremos, cómo se coordina esa cuestión. También otra cuestión y otra explicación que tendremos que dar sobre este modelo es la visión del Sol en el amanecer y en el ocaso, porque en la Tierra plana ese Sol sería que se va alejando y se va empequeñeciendo, pero no pasa aquí. Y eso también ha salido en otra discusión que hemos visto con dijéramos, un vídeo anterior que hemos estado comentando, que entonces para darle explicación incluso han hablado del efecto Fata Morgana. Pues no tenemos ni que recurrir a ese efecto, le vamos a dar explicación, explicando punto por punto por qué se sucede ese fenómeno, porque tiene explicación también en la Tierra cóncava que estamos nosotros descubriendo y compartiendo. También tenemos que dar explicación de los eclipses de luna, porque claro, en este modelo, si la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna para formar el eclipse de luna, y resulta que la Luna está dentro, dijéramos, del domo o dentro de la Tierra, o en la superficie del domo, ¿qué explicación tiene ese eclipse? Pues por supuesto, pero esta explicación también la da incluso mucho mejor la teoría que ya lleva años, una década, la teoría celular cóncava, pero tendremos nosotros que tocarla para que vean que esto no son simples ocurrencias, sino son producto de mucha meditación y de mucha, dijéramos así, utilización de los dos hemisferios. Bien, tenemos que terminar aquí en este punto, porque simplemente vamos a hacer una indicación para la comprensión. Vamos a hacer una indicación de la convexidad y la concavidad. Precisamente este modelo de concavidad y convexidad es lo que a nosotros ya nos ha dado la total certeza de que toda manifestación pues requiere
de dos polos y resulta que estos dos polos son uno convexo y otro cóncavo, porque no puede ser de ninguna otra manera. Y lo vamos a analizar en próximos vídeos. Lo vamos a analizar. Una primera manifestación, esto sería el origen de la cosmogénesis. Entonces, también, antes de eso, pues ver aquí el esquema simplificado de la teoría que nosotros vamos a llamar ya un poco de un modo más particular, que sería Tierra reactiva pulsante cóncava. La visión de la izquierda, esta visión sería una visión, dijéramos, transversal o vista desde cortado el ecuador y vista desde arriba. Esta sería la visión de esa Tierra y esto sería, dijéramos así, uno de los polos, que podría ser el polo norte o el polo sur, indiferentemente, sería así. Pero más explicativo sería el corte transversal que tenemos aquí. La línea verde, esta sería nuestra superficie terrestre. Aquí se desarrollaría toda nuestra vida en esta línea. Entre esta línea verde y esta otra línea que sería el domo, todo este sería el domo, pues se desarrolla toda nuestra existencia. Y estas líneas, ya lo dijimos que serían lo que suple a la gravedad, que sería el empuje del éter, el éter como nosotros lo hemos denominado. Y este sería el polo norte y este sería el polo sur. Entonces, dijéramos, nosotros estamos limitados por en la parte, dijéramos, en la parte superior sería el domo, pero en la parte inferior, si vemos aquí este esquema que va saliendo, dijéramos así, la prolongación del domo interno, pues vemos también esta otra fina película. Esta otra fina película haría la misma función que el domo electromagnético, te impediría traspasar esta línea hacia arriba, te frenaría, pero cavando en la tierra, profundizando todo lo que puedas, también llegarías a un punto, tanto en la tierra como en el mar, llegarías a un punto que también te encontrarías esta barrera electromagnética que no te deja pasar. Entonces tú estarías aquí en la zona verde, limitado por, dijéramos, la parte superior del domo y ahondando, pues llegarías a un punto que también estarías limitado. Entonces, esto también significa, no podemos negarlo, un tipo de encerramiento. Significa. Pero tenemos que decir que nosotros somos afortunados porque estamos en la superficie, porque si en un futuro seguimos profundizando, a lo mejor no solamente existe esta superficie que estamos nosotros señalando de verde, sino a lo mejor existen otras dimensiones más, dijéramos, más apartadas de este domo. Pero eso ya sería otra cuestión. Y existen, dijéramos así, estos serían portales, vamos a decirlo también, polo norte, polo sur, se puede interpretar también como portales. Por ahí entra, dijéramos, la parte más sutil, la luz de las auroras. Por eso, si estamos aquí confinados un tiempo, pues también existe y debe existir, porque si no, no tendría sentido absolutamente nada. Existe y debe existir un progreso más espiritual que físico, aunque físico también, por supuesto. Bien, para evidentemente tener la posibilidad de traspasar el domo, si queremos decirlo de esta manera. Bien, esto ya sería más filosófico o más, dijéramos, no sabemos cómo calificarlo, más tipo finalidad existencial, vamos a decirlo de esta manera. Y nos quedamos ya en este punto. Siguientes vídeos quizás analicemos aparte de todos estos puntos que vamos a ir desglosando progresivamente, quizás analicemos otro tipo de, dijéramos, de leyenda, historia o expresión, porque es más completa, porque la élite también nos presenta ciertos conocimientos mediante, por ejemplo, películas
Una de ellas que vamos a decodificar es la película Dark City, que se puede traducir como Ciudad Oscura, de Alex Proyas. Dark City. Entonces lo decimos por si alguna persona pues lo considera oportuno, pues verla. Nosotros la recomendamos porque vamos a comentar, porque en esa película también se nos ofrecen de un modo muy sutil esto de lo que estamos hablando, de la verdadera forma cóncava de la Tierra. Entonces véanlo ahora, vean de nuevo si la han visto, prestando atención a las imágenes, porque también en esa película los que saben más que nosotros de lo concreto, reflejan esa Tierra cóncava. Bien, finalizamos deseando para todos y para nosotros salud y luz.